Hola hermanos, el día de hoy, 3 de septiembre del 2019, es martes de la 22ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy sí tenemos una memoria obligatoria muy linda, la de San Gregorio Magno. Magno por algo ha de ser, fíjense ustedes. Él nace en el año 540 en la ciudad de Roma. Él era de familia senatorial, era de la familia Anicia, o sea, de la gens Anicia. Estudió leyes, llegó a ser prefectus urbis, o sea, llegó a ser lo que sería el alcalde, digamos, el gobernador de la ciudad de Roma. Y vamos, con una personalidad interesantísima, era un hombre, ya había caído el Imperio Romano de Occidente en el año 476, pero había una cierta estructura todavía y había alguna conexión, digamos, con el Imperio Bizantino, con Constantinopla. En fin, miren, lo que pasa es que él era místico. Él quería irse de monje y de hecho funda un monasterio benedictino en la casa de su padre, ahí en el Monte Celio, en Roma. Ahí está de hecho la iglesia de San Gregorio Magno. Su papá había muerto en el año 573 y entonces por eso forma este monasterio. Y va a ser uno de los grandes promotores de la regla benedictina. Es el primer papa monje de la historia, fíjense ustedes. Bueno, el papa Pelagio II le pide que vaya como apocrisario, ese es el término del embajador, el nuncio, a Constantinopla. Y estuvo 6 años allá representando al Papa. Ay, Dios mío, las discusiones de él con los bizantinos son interesantísimas. Supo defender muy bien frente a Eutiquio de Constantinopla y otros tantos herejes de la época la doctrina católica, la doctrina de la Iglesia. Y claro, ese contacto con los bizantinos luego le va a servir muchísimo, muchísimo. Cuando regresa a Roma, él se va de nuevo al monasterio, pero las cosas iban de otro color. Así que en el año 590 es elegido Papa. Le tocó luchar. Miren, lo de Magno es por sus escritos, es por su doctrina, es por lo que fue para la ciudad de Roma, porque la defendió cuando no había ejércitos ni nada. Él mismo se ponía y defendía frente a las invasiones de los longobardos, en fin, de tantas otras invasiones que hubo. Ya les digo, sus escritos, sobre todo la regla pastoral, es importantísima, es un avance realmente en la unión entre la filosofía y la teología. Por eso, insisto, el título de Magno. El canto gregoriano, fíjense, sí tiene alguna relación con él, aunque hay algunos que lo niegan. Sí, de él toma el nombre de canto gregoriano. Además es responsable de la evangelización de Inglaterra, por ejemplo, fue el que envió a San Agustín de Canterbury, y en fin, o sea, vamos, podría aquí pasarme un buen rato hablándoles de esta figura. El Papa Bonifacio VIII, allá en el 1297, le va a declarar doctor de la Iglesia, y vamos, que cae la calidad de doctor de la Iglesia. Miren, si alguna vez cae en sus manos algún pedacito de sus homilías o de sus cartas o la regla pastoral, se las recomiendo de todo corazón. Fíjense, el título de él, Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Todavía el Papa se sigue firmando así, el siervo de los siervos, para ponerse en el lugar correcto. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en la carta a los tesalonicenses, la primera, capítulo 5 ahora. Siguen los consejos de Pablo, siguen los consejos de Pablo tan lindos. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo qué paz, qué seguridad tenemos. De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como a un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Esta última frase, este último versículo, me encanta. Ayúdense unos a otros a seguir progresando. Pues si es el camino de la santidad, pues sigamos avanzando en nuestra vida de fe. No nos quedemos de brazos cruzados. El día y la hora, cuando venga el Señor, cuando Él quiera venir, que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Que nos encuentre ocupados en hacer el bien. Eso es todo. Qué paz, qué tranquilidad, cuidado, que la paz de los hombres no es la paz de Dios. Por eso nuestra aspiración debe ser vivir según la gracia del Señor. Pienso en San Gregorio Magno precisamente en esa línea. El Evangelio, seguimos, acuérdense que hemos empezado a leer ayer el Evangelio de Lucas de manera litúrgica, capítulo 4, la primera curación del Señor Jesús, que siguiendo a Marcos se trata de la expulsión de un demonio. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre».
Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. El demonio en la sinagoga. Es que entre santos anda el diablo. Eso es lo que dice el refrán español y es cierto. O sea, nosotros pensamos que es que la iglesia tiene algún carácter especial protegido. No, miren, la lucha contra el demonio, sobre todo, es en nuestras comunidades, porque a él le encanta meterse, le encanta generar sobre todo división, le encanta romper con la unidad de la iglesia. Por eso tenemos que estar muy atentos. Y el diablo sí sabe quién es Jesús, pero no cree en él. Cuidadito, que nosotros a veces sabemos quién es Jesús, pero tampoco creemos. Nuestra actitud, nuestra vida no demuestran que somos creyentes. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y al diablo no hay que dejarlo hablar. El error de Adán y Eva en el Edén, en el paraíso, fue ese, dejaron hablar a la serpiente. Por eso Jesús le dice, cállate, sal de él. Con el diablo no se negocia. Usted no negocie con el mal. Jamás negocie con el mal. No le permita hablar al diablo. Cállelo. Cállelo cuando vengan tentaciones, cuando vengan ideas, cómo hacer una maldad, cómo hacer una triquiñuela, cómo caer en un pecado. Usted, de entrada, niéguese. No se trata de eso, ese no es mi camino. Les invito, a mí me encanta este salmo, El Señor es mi luz y mi salvación. Me encanta, es el salmo propuesto para el día de hoy. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Qué belleza, ¿no? Realmente es todo un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.